Es una de las cuentas pendientes en nuestro mapa de alta velocidad y tras no pocos años de obras comienza a enfilar con decisión su recta final. Los trabajos en la variante de Loja y la duplicación de vía entre Antequera y Granada tienen nuevos progresos y novedades que te cuento en este vídeo. 7 años después de la llegada de los trenes de alta velocidad a Granada, el gobierno anunciaba recientemente que ha empezado a acelerar para que durante este año den comienzo las obras para la duplicación de la línea de Granada en aquellos tramos donde los trenes circulan en vía única. Uno de los frenazos a la velocidad media de los mismos, pero sobre todo a los aumentos de frecuencias. Concretamente, el administrador de infraestructuras ferroviarias adjudicaba esta misma semana las obras para la electrificación del nuevo tramo de vía paralelo al actual entre Archidona y Riofrío y entre Tocón y La Chana, que suman un total de 47,3 kilómetros. Además, ya ha realizado la evaluación de las ofertas para el contrato de construcción de la superestructura donde irá el balasto y la vía, que se asignará en las próximas semanas. Hablamos de avances muy importantes, siendo contratos de cuantía relevante. El primero suma 12,2 millones de euros y el segundo tiene un valor estimado total de 45,6 millones. De esta manera, los trámites administrativos para la duplicación de la línea de alta velocidad entre Antequera y Granada empiezan a resolverse de cara a iniciar las obras durante este año, ya que esta tiene que estar montada una vez que estén concluidos los trabajos de la variante de Loja, de los cuales hemos hablado en muchos vídeos y que siguen progresando. Unos trabajos que acumulan un retraso de medio año después de que otro contrato ligado directamente a este proyecto haya sufrido una modificación, concretamente el tramo que aún no tiene plataforma construida entre Huetor-Tájar, en el punto de unión con la variante, y Tocón de Illora. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de una obra que permitirá en el medio plazo ampliar las frecuencias de alta velocidad, aunque condicionadas todavía por el cuello de botella de Loja, y multiplicar por 2 el actual número de surcos ferroviarios, situado en 26 y que tienen la línea prácticamente saturada de tráficos de alta velocidad y media distancia a van. Unas novedades algo extrañas, ya que se ha empezado al revés de lo que se debería, debido a los diferentes plazos, al adjudicarse primero el contrato de electrificación cuando aún no lo ha hecho con el de montaje y construcción de la vía. La empresa adjudicataria ha sido la UTE, formada por la madrileña EIM, y la granadina Vina Electric Montajes Eléctricos, especializada en montaje de líneas de alta velocidad, por un importe de adjudicación del contrato que ha ascendido a algo más de 12 millones de euros y el plazo de ejecución de los trabajos asciende a 30 meses, 2 años y medio, desde la firma del contrato, lo que supone que vencería con la llegada del 2029, la fecha límite determinada para la puesta en marcha del corredor mediterráneo. Un detalle que hay que destacar es que estos trabajos requerirán previamente de la construcción y montaje de la superestructura, es decir, el balasto, las traviesas y los raíles. El contrato está en fase de evaluación, pero Adif ya tiene un baremo de las 10 ofertas recibidas y por lo que se ha sabido, la mejor calificación la ha obtenido Comsa con un 46,51 y un importe de 20 millones, aunque Guinovart, con 46,15 puntos y una oferta de 19,6 millones, parece ser la favorita para hacerse con el contrato. Todo ello con un plazo de ejecución de 20 meses y donde la resolución no debería demorarse mucho más. En otro orden de cosas para la ciudad de Granada, recientemente conocíamos más detalles del esperado proyecto de integración ferroviaria, que contamos detalladamente en otro vídeo del canal, pero donde se han dejado más detalles, incluyendo un espectacular render del diseño e imagen final. Un proyecto adjudicado recientemente y donde el próximo paso será la adjudicación del contrato. Proyecto que tiene un plazo de redacción de 44 meses, divididos en 2 fases.
una de 2 años y otra de 20 meses, y con un presupuesto base de licitación fijado en algo más de 5.245.000 euros, IVA incluido. De esta manera, y suponiendo que el proceso siga sin incidencias, los pasos habituales entre la adjudicación y la firma del contrato no deben pasar más de 2 meses, en el peor de los casos. De iniciarse formalmente el proyecto en el mes de mayo y contando con los plazos establecidos, los primeros avances se conocerán en unos 2 años, en la primavera del 2028. Recordemos que se trata de un proyecto de integración del tren que definirá el futuro del canal de acceso entre los barrios de Chana y Rosaleda, que recordemos no contempla un soterramiento sino una solución híbrida con una bajada de cota de la línea del tren y la estación, y la cubrición con una losa de los tramos próximos a las casas de la calle Jesse Owens. Encima de esta estructura y durante todo el canal de acceso se levantaría una gran zona verde que conectaría ambos barrios sin necesidad de soterrar las vías, y donde también se destacó la construcción de un mirador, una conectividad que se salvaría con 2 viaductos de gran anchura, así como un paso superior a la altura del gimnasio. También se definirá el diseño de la estación de trenes, con una gran zona verde a su alrededor y un nuevo diseño más amplio del edificio de viajeros, que incluirá la construcción de un parking subterráneo sobre los terrenos del actual, en superficie. Además, a propuesta del Ayuntamiento de Granada, se incluirá en el proyecto la ubicación de estaciones de pasajeros en una hipotética red de cercanías con conexión al futuro campus universitario de la Azucarera de San Isidro, así como la definición para cumplir con la intermodalidad de la prevista estación de autobuses, que en el primer esbozo del proyecto se situaría junto a los paseillos universitarios y donde el consistorio pretendía una conexión directa de salida con la circunvalación, extremos estos que habrá que esperar para ver cómo avanzan. Seguiremos atentos a los diferentes proyectos, que no son pocos, que afectan a esta zona del país e iremos contando sus novedades. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.